Por favor, te pido que hagas vos la presentación del caballero que tengo a mi lado. Bueno, caballero es poco. Estamos con el licenciado Roberto Brandt. Es una de las personas, a mi modesto entender, una de las personas que más conocen el mercado energético internacional. Tiene laureles de sobra, es reconocido mundialmente. Te voy a dar... ¿Qué hace acá con nosotros? Es amigo de la casa. Qué bueno. Es amigo de la casa. Fue presidente de Metrogas, la primera gestión de Metrogas, ¿no es cierto? En el año 2004 al 2007. Acercate un poquito. 2004 al 2006. El 2007, sí. Bueno, perteneció durante mucho tiempo al grupo British Gas. Tiene un conocimiento de la industria impresionante. Así que, Roberto, primero, gracias por estar con nosotros, por venirte. Muchas gracias a ustedes y con semejante introducción espero estar a la altura. Yo creo que sí. Esperemos que nosotros estemos a la altura. Yo no entiendo mucho de esto, pero no te preocupes que estuve estudiando, así que... Perfecto. Roberto, ¿cómo estás viendo hoy todo este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente? Contanos un poquitito cuál es tu visión al respecto. A ver, primero me parece importante tratar de caracterizar el conflicto y ustedes habrán leído en todos los medios que se habla mucho de guerra asimétrica, un concepto de Andrew Mack, un ex piloto de la Royal Air Force del Reino Unido, que después fue un gran académico, o también de guerra híbrida, que es un concepto de Frank Hoffman, que era otro ex militar, era marín, y después fue un gran académico en los Estados Unidos. Y vale la pena detenernos un minuto en qué significa eso, porque esto es exactamente lo que está pasando. Guerra asimétrica o guerra híbrida describe la situación en la que una parte, en este conflicto, los Estados Unidos e Israel, tiene una aplastante superioridad militar, y la otra parte, que sabe que no va a poder ganar militarmente, lleva el conflicto a otro terreno, en este caso, pateando el tablero del mercado energético y por lo tanto de la economía global, como para complicar desde esa posición asimétrica al contrincante, cosa que obviamente han logrado. También se suele decir que uno juega a una guerra limitada y el otro juega a una guerra total. Lo que desató Irán como respuesta es una guerra total, porque afecta a todo el mundo. Y no tiene opción. Exacto, pero evidentemente hay algunos aspectos, como por ejemplo el virtual cierre del estrecho de Hormuz, si bien no es físico, pero ha transitado un 5% de los navíos que normalmente pasaban por allí, que está presente en todos los wargames, se dice en inglés, los simulacros de guerra que se hacen en las academias militares en los Estados Unidos y en todos los países industrializados. Tienen que haberlo sabido, pero daría la sensación que por lo menos a nivel del presidente de los Estados Unidos no se tomó una decisión de prever eso desde el día 1. De hecho, hay analistas como Fabián Calle u otros expertos geopolíticos que están muy conectados con el mundo militar y académico de los Estados Unidos, que dicen que el Pentágono le había presentado al presidente dos opciones. La primera era no ir a la guerra. Le recomendaron no ir a la guerra como plan A. Y el plan B era que si igual quería ir a la guerra, lo hiciera con targets claramente militares, diciendo vamos a anular la capacidad misilística de drones, naviera y nuclear de Irán, pero que no se metiera en el lío, que lo hizo en su primer discurso, y eso es lo que te marca. Ustedes como comunicadores saben que lo primero que decís es lo que después arrastras como mochila, el tema del famoso, digamos, cambio de régimen, ¿sí? Entonces, al comunicar
Donald Trump, el objetivo del cambio de régimen, se puso la vara tan alta, quizá tendrían alguna ilusión de que podrían hacerlo al estilo Venezuela. Si fue así, claramente evaluaron mal, porque Irán no es Venezuela. Después todo lo que sigue es pérdida, digamos. Entonces, en este momento, los Estados Unidos, en esa guerra simétrica, están en una posición incómoda. Y voy a traer acá algo que vos conocés bien, Fernando. Hace 10 días estuvimos en CERAWeek, que es la reunión de energía anual más importante del mundo. En Europa la llaman el Davos de la energía, en Estados Unidos la llaman el Super Bowl de la energía, cada uno con su cultura. Y ahí hubo un especialista que citó a Henry Kissinger sobre el Vietcong cuando dijo en forma muy célebre: ellos ganan si no pierden y nosotros perdemos si no ganamos. ¿Qué es lo que parece estar pasando acá? O sea, ahora Estados Unidos está buscando una salida a este conflicto. Honorable. Exacto. Y otra frase muy interesante en ese evento del general Jim Mattis, que fue secretario de Defensa de Donald Trump en su primer mandato, y que ahora es un fuerte crítico de esta operación, que dijo: Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación. Entonces, la característica de este conflicto es la simetría, la cuestión esta de que el tiempo juega a favor de la parte más débil. Hay otra frase muy célebre que le adjudicaban a los talibanes, que decían: ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo, ¿sí? Y es un poco lo que está pasando. Entonces, de ahí me parece que vale la pena a ver por qué esto genera tanto ruido y quizá entrar un poquito en los impactos energéticos, económicos y geopolíticos de todo este lío. A nivel energético creo que se ha escrito y leído mucho. Voy a ser relativamente breve, pero hay una disrupción del abastecimiento mundial muy significativa. En los medios se sigue hablando de un 20%. En realidad eso ya no es así. Al principio del conflicto, cuando dejó de funcionar en forma normal el Estrecho de Hormuz, efectivamente había un 20% del comercio petrolero que se estaba impidiendo por ahí, y algo similar con el gas natural licuado. Entre tanto pasaron algunas cosas. Arabia Saudita está exportando por el Mar Rojo y de ahí tiene posible salida al Canal de Suez, al Mar Mediterráneo, 7 millones de barriles día, el 20% eran 20 millones de barriles día. Emiratos Árabes tiene otro oleoducto que permite exportar al costadito del Estrecho de Hormuz al Golfo de Omán por 1,8 millones de metros día. Irán nunca dejó de exportar, nunca, ¿sí? nunca. Le sigue vendiendo. Inicialmente le vendía a China, Pero le vende a y Rusia. ahora le vende a Italia, a Francia, que están pagando el peaje que les están pidiendo de $1 por barril. Para que tengan una idea, lo que en inglés se denomina con la sigla BLCC, que son los cargueros grandes, llevan 2 millones de barriles. O sea, 2 palos verdes por cada cargamento que está pasando por ahí, y países que supuestamente no irían a negociar con Irán, ya lo hicieron. India, Irán cerró un acuerdo con Irak para que Irak pueda sacar parte de su petróleo por ahí, pagando por supuesto, y además la condición es pagar en yuanes, que sobre eso me gustaría volver luego cuando hablemos de lo económico, porque también hay un desafío del orden económico global en ciernes, como cosa de apuesta de más largo plazo. Yo te sí, quería claro. hacer una pregunta. Sé que sos un fanático del libro La venganza de la geografía. Así es. En ese libro, por lo poco que he leído, porque no tuve tiempo, yo soy honesto en lo que digo, decía que los países alejados de los centros de poder tienen la virtud o la contra de tener una cierta debilidad, una fortaleza, que nos pasa con Argentina. ¿Argentina está en una posición de fortaleza o de debilidad de los centros de poder, al estar tan alejados? A ver, el Papa solía decir que éramos un país del fin del mundo. En el bar usamos otro término, ¿no? Sí. Pero
la realidad... Está por ahí. Sí, exacto. Está por ahí. La realidad es que nosotros tenemos alguna ventaja, entre comillas, de estar lejos de los teatros de conflicto y en una zona de paz como es Sudamérica. Cuando miramos lo que estuvo pasando con los precios ahora y su impacto sobre Argentina, o sea, petróleo hoy es día 38 del conflicto, ¿sí? El petróleo cerró $110 el barril, el Brent. Pequeño matiz, la amenaza de Trump que vence mañana tenía en cuenta que hoy no hay mercados en Europa, ¿sí? No sé si notaron esa sutileza, porque en Europa Semana Santa es viernes y lunes. La Pascueta. Entonces, En Italia es la Pascueta. Exactamente. La cuestión es que él siempre le abran los mercados, lo único que hace es... A la mañana, antes de que abran los mercados, se le habla. Exacto. Y los viernes a la noche arma lío y después trata de acomodarlo, aunque le está empezando a costar un poco. Tenemos alguna similitud en Argentina. Y el gas natural licuado que tuvo daños de infraestructura más grandes y por lo tanto pegó un salto de $11 a 20 en el mercado asiático, que es hoy el más importante, $20 por millón de BTU, un 80 y pico %. Y, por ejemplo, la gasolina en los Estados Unidos, nuestra nafta común, aumentó más de un 50% desde 2,70 a hoy estaba a $4,12 el galón. A mí me gusta insistir con una cosa que es una regla no escrita que aprendí en los Estados Unidos, que es cuando la nafta pasa a los $4, el oficialismo corre riesgo de perder las elecciones. Ahora, fíjense qué interesante que en el caso del gas en los Estados Unidos, el llamado Henry Hub, que es el marcador de precio doméstico, el precio se ha mantenido estable. Es más, en algún momento bajó, estuvo en un rango entre 2,80 y 3,20 durante toda la guerra, dólares por millón de BTU. ¿Y por qué esto? Porque, y con eso hago el puente a la Argentina, porque la realidad es que Estados Unidos, que hoy puede considerarse un petroestado, como cualquiera de los del Golfo Pérsico, está relativamente blindado por el hecho de tener la producción que tiene, tener saldos exportadores tanto de petróleo como de gas, de este tipo de volatilidad que estamos viendo, que es algo que está impactando más a los países de Asia y va a impactar fuertemente a los países de Europa, aunque tienen la suerte, entre comillas, que están saliendo del invierno, con lo cual va a tener un efecto un poco más adelante. Yendo un poquito a la cuestión de Argentina. En Argentina, a ver, yo empezaría por el hecho de que somos un jugador marginal en el tablero mundial, por decir, siempre que hay incertidumbre o volatilidad en el mundo, para Argentina no es bueno. ¿Sí? Sí. Tenemos que partir de ahí porque si no, es como que empezamos a hacer las cuentas con cosas que nos favorecen, pero no tenemos claro que cuando hay conmoción mundial, los poderosos se la trasladan a los demás y en algún momento nos van a pasar una factura. Entonces, como hace Estados Unidos con su inflación. Exacto, y como ocurrió en la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Entonces, primera cuestión, ¿nos conviene que termine la guerra? Claramente nos conviene. Si miramos impactos energéticos, económicos y geopolíticos para Argentina, yo diría que hay un balance mezclado. Por un lado, en lo energético podemos decir que gracias a que hoy tenemos saldos exportables de petróleo crudo, Argentina produce el orden de 900.000 barriles día y exporta 300.000, tenemos claramente un factor a favor. Cada $10 que sube el precio del petróleo, la Argentina va a embolsar 1.100 millones de dólares más. Con lo cual, si esto se prolonga en el tiempo, aún si terminase la guerra y se reabriese el estrecho de Hormuz, tampoco existe la expectativa de que tan rápidamente se normalice el mercado. Recordemos que cuando empezamos el año estábamos con una sobreoferta del mercado y con expectativas de precios a la baja, en ese momento con precios de 60 a 65 dólares el barril, y las proyecciones para fin de año eran 55, 60, eran bastante pesimistas. Es muy probable que eso ahora no ocurra, aún si se calmara el conflicto. Entonces,
por el lado del petróleo, una ventaja. Por el lado del gas natural licuado, seguimos siendo importadores para el invierno, si bien cada vez menos. Este año vamos a tener que importar unos 20 cargamentos. Hoy justamente se abrió el sobre 1 de la licitación de importación de GNL, que se presentaron 2 empresas, y la semana que viene se va a abrir el sobre 2 y tendremos una idea más aproximada de los costos, pero está claro que si los precios a nivel mundial casi se duplicaron, vamos a pagar más por ese gas natural licuado. Tampoco es un tema muy importante porque el año que viene, gracias a una mayor capacidad de transporte que vamos a tener, es muy probable que tengamos poca importación de GNL. Desde el punto de vista económico, yo diría, en parte vamos a tener, como vos decías, cualquier arrastre si tenemos mayor inflación mundial. No está muy claro qué va a pasar con las tasas de interés. Por ahora solo vemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió no bajar la tasa, pero podría pasar que si el proceso inflacionario es alto hasta tomen una decisión al alza, lo cual a Donald Trump lo irritaría un poquito. Están preocupados. Exacto. Pero digamos, el resultado de lo que se viene podría ser menor crecimiento mundial. Eso nos va a afectar de algún modo, pero podemos decir que en el mediano y largo plazo esta situación, desde lo energético y lo económico, en cierta manera nos favorece, porque tenemos para ofrecer lo que el mundo necesita: alimentos, sí, energía, minerales críticos. Pero tenemos Argentina. Exacto, somos argentinos, con lo cual siempre tenemos que tener cuidado de acordarnos de los 9 defaults, de todos los papelones que hicimos en el pasado, pero en principio estaríamos en una posición de ser más demandados. De hecho, esto en la reunión de Houston se vio claramente. Los empresarios argentinos tuvieron una cantidad de reuniones fantásticas que en otras oportunidades no hubieran tenido. Tuvimos oradores internacionales de todo tipo: el CEO de Chevron, la CEO de Rio Tinto Cobre, la CEO de Harbour Energy, que compró Wintershall acá, vos recordás, Fernando, haciendo comentarios muy elogiosos sobre la Argentina y lo que puede aportar la Argentina en este contexto, y hablando bien del RIGI, ¿no? Hablando de lo que significaba el RIGI para la seguridad de las empresas. Si me permitís, agregaría una cosa más desde lo geopolítico. Desde lo geopolítico, nosotros, si bien estamos favorecidos por el hecho de estar lejos, y acá voy a ser un poco audaz, estamos teniendo una política internacional que está bastante alineada con una de las partes del conflicto. Eso... Y acá no necesitan tirarte un misil. Exacto. Eso en la medida en que hasta ahora uno ve que ha habido, digamos, una retórica política muy alineada con los Estados Unidos, con Israel, etcétera, pero un poco más de pragmatismo en lo comercial, porque la realidad es que China es un importador muy importante para nosotros y para toda la región. Esperemos que ese alineamiento casi automático no nos traiga costos de otro tipo, como ocurrió en el pasado. Mi sensación es que ahí nuestro presidente, y por eso dije que iba a ser audaz, está levantando demasiado la cabecita. Tanto en el mercado interno como en el externo. Claro, entonces, cuando uno llama tanto la atención, a lo mejor el objetivo ya no es la comunidad judía argentina, sino puede ser el presidente de los argentinos. Eso sería realmente muy complicado. Irán no ha activado hasta ahora sus células terroristas en el exterior, que las tiene, ¿sí? Y las tiene en América Latina, en la Triple Frontera, en su momento en Bolivia. Ahora con el cambio de gobierno eso se bajó un poquito, pero me parece que desde el punto de vista geopolítico sería mejor no jugar, digamos, levantando tanto la cabeza. Hay que ser un poco más precavido. Exacto. ¿Me dejas hacerle una pregunta? Pero por supuesto. Yo tengo una sensación ambigua, porque por un lado el precio del petróleo está creciendo todos los días, lo estamos viendo. Yo, sin estar metido en este mercado, tenía claro lo de 60 hasta no hace mucho, y 110 hoy, o no sé cuánto llegará.
¿Por qué en ese interín YPF congela las naftas por 45 días? ¿Es una jugada política interna? ¿Una audacia? ¿O qué? A ver, primero, no es cierto que se hayan congelado los precios porque hubo un aumento de, creo que es el 24%, si recuerdo bien, de las naftas desde que empezó el conflicto. O sea que hubo un traslado parcial. Sí es cierto que no se está cumpliendo estrictamente lo que se votó en la ley bases, que era fijar precios de los productos a nivel interno según la paridad de exportación. Cuando YPF hace esa movida, uno tiende a pensar que lo hace a pedido del poder político. Por lo menos se cuidaron de que no fuera el poder político directamente, como ocurrió en las épocas del barril criollo. Y lo de los 45 días parece ser una manera de decir, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Hay una cierta negociación entre las petroleras como para sostener la cosa por un tiempo y después se verá. Si la guerra continúa, los precios van a seguir subiendo. Si hubiera cesación de hostilidades o un retiro unilateral de los que empezaron la guerra, pero el estrecho de Hormuz continuase bajo control iraní, también va a seguir habiendo precios muy altos, con lo cual eso le va a poner presión a los decisores argentinos. Si el conflicto y el estrecho de Hormuz se encausan, podría ser que uno vea un horizonte después de cierta normalización. Ahora, lamentablemente con un presidente de los Estados Unidos, ¿no? que anuncia cosas por Twitter todos los días y muchas de ellas, o por X ahora, ¿no? Y que muchas de ellas se contradicen entre sí. En su propia red, claro, en Truth Social, exacto. Y muchas de esas son contradictorias. Eso tampoco ayuda mucho porque en este momento, digamos, una cosa es sembrar confusión en una negociación arancelaria, como hizo el año pasado. Otra cosa es en una guerra. Y la realidad es que Irán, contendiente directo, o China, que está mirando al costado y ayudando a Irán con inteligencia, tienen un barco espía gigantesco estacionado cerca de las costas iraníes que le va cantando todas las posiciones del contrincante, digamos, en la guerra, y al mismo tiempo están reabasteciendo de misiles lo que Irán fue perdiendo desde que empezó la guerra, pero con una actitud parecida a la de Occidente en Ucrania, ¿no? Apoyando desde atrás, pero sin involucrarse directamente en el conflicto. China, si volvemos a la geopolítica, pero a nivel global, parecería que con su habitual paciencia estratégica puede llegar a sacar alguna ventaja de esto y tener más influencia en esa zona del mundo frente a lo que los académicos llaman la imprevisibilidad estratégica del gobierno de Donald Trump, que a veces no se sabe si es estrategia y la imprevisibilidad o si es imprevisibilidad a secas, pero la realidad es que desconcierta a los propios y ha tenido, digamos, más de un problema con la conducción profesional militar de los Estados Unidos, sí, que no está de acuerdo han con despedido un montón de gente. Exacto. Y algunos tenemos que ir a un corte brevísimo porque así nos imponen los esposos. Pero le dejo la pregunta. Siempre solemos hacer así. Bueno, la respuesta al final. Cuando estuviste en el programa de Carlos Pagni, Carlos te preguntó cuánto avisorabas vos que iba a durar esta guerra. Y vos le dijiste que no era de final inminente. Tuviste razón. Para después de la pausa te hago la misma pregunta. Muchas gracias. Vamos al corte y ya volvemos. Estamos al aire de vuelta. Repetí la pregunta, sí, por favor. Voy a agregar un poquito más. Yo le había dicho a Roberto que cuando él estuvo en el programa de Carlos Pagni, Carlos le preguntó cuánto iba a durar esta guerra y Roberto muy atinadamente dijo, y esto da para largo. Reitero la pregunta y quiero, por favor, agregarte algo más. ¿Qué diferencia hay en este conflicto de Medio Oriente con el conflicto previo que tuvimos, con la crisis previa que tuvimos en los años 70? Perfecto. Bueno, con respecto a la duración del conflicto, yo creo que hay un matiz que es que ya no tiene sentido hablar solo de la duración de la guerra, porque pueden cesar las hostilidades
y no normalizarse el estrecho de Hormuz, y vamos a seguir teniendo una disrupción muy importante del mercado energético que va a afectar a la economía global como lo está haciendo ahora. Así que lamentablemente tenemos que ver esos dos hitos como algo que puede llevar a una normalización y que si se produjesen van a tener una cierta inercia tanto en términos de abastecimiento como en términos de precios hasta que la situación se normalice. Así que temo que si bien nadie puede predecir cuándo termine la guerra y mucho menos cuándo se puede normalizar el tema de Hormuz, porque Irán ahora está queriendo imponer condiciones a futuro, pide un acuerdo internacional que le legitime eso que está haciendo ahora de cobrar peaje y de tener ciertos derechos. Le ha propuesto a Omán que se sume a eso como vecino en el estrecho. Por lo tanto, parece un poco difícil ponerle tiempos, pero lamentablemente los tiempos no van a ser cortos. Y acá quiero recordar que cuando empezó la guerra, en algún momento a Donald Trump se le escapó que esto podía durar 5 días. Sí. Lo dijo públicamente, Sí. porque creían en la hipótesis del cambio de régimen. Bueno, nunca lo sabremos, pero quizá tenían algo armado a nivel interno que pudo no haber funcionado y creyeron que podían hacerlo de Venezuela. Ahora, si miramos los efectos posteriores de esto, tanto a nivel global como para nosotros, me parece que nos estamos encaminando a una situación bastante similar a la del COVID en 2020. Esto es, ya estamos viendo ruptura de varias cadenas de valor, no solo la de la energía, sino la navegación marítima, la aeronavegación, que hay compañías aéreas que están suspendiendo vuelos y que están pagando el combustible al doble de lo que lo pagaban hace un mes. Tenemos un problema cada vez más importante en fertilizantes. Ahí vale la pena resaltar que el 40% de la urea, el 20% del amoníaco y el 40% del azufre transitaban por el estrecho de Hormuz. En este momento hay casi una veintena de plantas de fertilizantes en Asia que han cerrado a raíz de esto. China prohibió la exportación de fertilizantes para asegurarse su consumo interno. Eso es un problemón. Y eso puede tener un impacto sobre los alimentos, obviamente, tanto en el mundo como en Argentina. En Argentina, yo no soy experto ni me voy a meter en terrenos que no conozco bien, pero vamos a tener, ya tenemos de hecho encarecimiento y algo de problemas de abastecimiento de nutrientes, pero hay otras partes del mundo que dependen mucho más que nosotros de esto. Otra cadena de valor que se está viendo muy afectada es la petroquímica y los plásticos. La otra cosa que vale la pena mencionar, el 40% del helio, que es un insumo para fabricar los semiconductores, los famosos chips, salía por Hormuz. Gran problema para Taiwán, porque Taiwán tiene una posición casi dominante en el mercado mundial y buena noticia para China continental de alguna manera. El aluminio, el 15% del aluminio transitaba por Hormuz. Ya estamos teniendo problemas en la cadena de valor del aluminio y hay también incipientes problemas en medicamentos que pueden traer problemas de salud. O sea que me parece que si hay que compararlo con algo, hay que compararlo con el COVID. Ahora, yendo a tu pregunta de compararlo con la crisis del 73, creo que era la guerra de Yom Kippur. Sí, señor. Esto es 3 veces lo que fue la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur implicó una interrupción del abastecimiento que en ese momento fue de 4,5 millones de barriles día, que representaban a la demanda de esa época el 7% de la demanda mundial. Cuando este conflicto empezó, estábamos en los 20 millones de barriles y el 20%, y es más, yo me tomé el trabajo de hacer la cuenta
de las disrupciones que se produjeron del 73 para acá. Y si uno toma la guerra de Yom Kippur en el 73, la revolución islámica en el 78-79, la guerra Irán-Irak en el 80, la guerra de Irak y Kuwait en el 90 y Rusia-Ucrania en el 2022, la suma de las disrupciones de todo da 20,3 millones de barriles. O sea, exactamente lo mismo que se produjo ahora. O sea, que estamos hablando de la disrupción más importante desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos abriendo una quimera que no sabemos, no. Sí, evidentemente hay un efecto caja de Pandora y va a haber un tránsito hacia algo que hoy es desconocido. Yo creo que hay que asumir que hoy estamos en un mundo bipolar de vuelta. Cuando se cayó el muro de Berlín en el año 89 hubo gente que pensó que entrábamos en una etapa unipolar, que de hecho duró una cierta cantidad de tiempo, sí, con Estados Unidos como potencia predominante. Hoy esto no es más así. Estados Unidos y China están disputando la hegemonía mundial. Estados Unidos todavía es la primera economía mundial, la economía de China es casi 2/3 de lo que es la economía de los Estados Unidos, y en general el tamaño de la economía importa mucho para el predominio a nivel mundial, pero tenemos que entender que en esta nueva situación va a ser muy difícil que alguien tome decisiones unilaterales a nivel mundial. Así como la movida de Rusia con Ucrania también tuvo algo de unilateralidad que no le salió bien. Entonces, habrá que ver si con esta administración o en el futuro hay un poco más de apertura a negociar con el que es el principal socio comercial de los Estados Unidos, porque lo que es notable es hay una rivalidad, pero también hay una dependencia recíproca. O sea, Estados Unidos y China son los principales socios comerciales entre sí. Entonces, en un marco bipolar, ¿qué es lo que puede importar mucho a mediano y largo plazo? La demografía. O sea, ¿cuál es la mayor debilidad estratégica hoy de China? Que está reponiendo el 60% de la mortalidad de su población por año, ¿sí? Entonces, el país que hoy es el más poblado a nivel mundial corre el riesgo, en parte por errores de política del pasado, cuando tuvieron la famosa política de una familia, un hijo. Exactamente. Eso luego lo quisieron corregir, y ustedes recordarán que tuvo su aspecto, digamos, dramático, porque, por ejemplo, las familias campesinas, si la mujer estaba embarazada de una nena, o abortaban o las mataban cuando nacían porque necesitaban un varón para trabajar el campo. Una locura. Cuando eso terminó, China cambió la política. Ahora hay subsidios para que los chinos tengan más hijos, pero la población no está cambiando su comportamiento. Entonces, daría la sensación que uno de los talones de Aquiles para que China, digamos, se consolide en el futuro como primera potencia mundial, va a venir por el lado demográfico, y después hay otras cosas internas de China que son históricas, como la disputa entre los sectores urbanos y los rurales, que es lo que llevó a la revolución de Mao en 1949, que sin duda también podrían llegar a aparecer en el futuro, a pesar de que la economía ha crecido mucho. Sin embargo, vemos, no están creciendo al 11%, están creciendo al 4 o 5%, y eso en esta crisis energética curiosamente los favorece, porque China, que podría haber sido perjudicado por la interrupción de los flujos de petróleo y de gas natural licuado, hoy tiene una demanda menor y además tiene la posibilidad de diversificar. Se han dado el lujo en estas semanas de revender gas natural licuado que habían importado por un volumen equivalente al 2% del comercio mundial a países más necesitados, con lo cual me parece que estamos ante algo que es un punto de inflexión, no cabe duda. Nosotros,
difícilmente podamos predecir hacia dónde. Y creo que tenemos también, con la fragmentación geopolítica y con la pérdida de influencia de la multilateralidad y todos los organismos multilaterales, o sea, la ONU es un espectador de todas las guerras regionales que se han producido en estos años, pocas herramientas, digamos, para tratar de revertir eso, con lo cual estamos claramente en un mundo donde nos rige la ley del más fuerte, un más fuerte del color que se nos ocurra, y hasta que no se consolide algún tipo de nuevo equilibrio, va a ser muy difícil saber cómo termina esto. De vuelta, ¿nos favorece estar lejos? Sí, pero vamos a tener que estar atentos y ser equilibrados en cómo manejamos la relación con el resto del mundo en función de nuestros intereses nacionales. Sí, no dormirnos, básicamente. Exacto. Roberto, me imagino un TEG, ¿no? En lugar de China ataca Kamchatka, me imagino Rusia por un lado, me imagino China por el otro, me imagino Estados Unidos por el otro. Estados Unidos invadiendo Venezuela, Rusia invadiendo Ucrania, el terrible conflicto que todavía sigue dando miles de muertos y de que ya es como que nos acostumbramos a hablar que es la guerra que hay entre Gaza e Israel, que lamentablemente se lleva muertos de los dos lados. ¿Cuánto ves de posible de que China un día se levante y diga, bueno, invado Taiwán? A ver, hay algunos movimientos recientes, por ejemplo, el haber trasladado Marines desde Asia-Pacífico al Teatro de Medio Oriente. 50.000 según lo que declara Estados Unidos. Que parecerían incentivar o tentar a Xi Jinping a hacer esa movida. Yo acá voy a citar a académicos, porque me parece que es más serio, como Fabián Calle, que cité antes, u otros, que consideran... Casi con seguridad estará el próximo programa con nosotros. Ah, buenísimo, porque es un genio. Que suelen decir que si bien efectivamente Xi Jinping se ha puesto como un objetivo y un legado el recuperar a Taiwán para la China continental, consideran que en el caso de una invasión a Taiwán, ahí sí estaríamos ante un posible escenario de tercera guerra mundial. Como que Estados Unidos, pero también Japón, también Corea del Sur, los vecinos de China, Vietnam, que hoy es aliado de los Estados Unidos, después de esa larga guerra, cuando hablábamos hoy de los conflictos asimétricos, digamos, en nuestro horizonte de vida, Argelia, Vietnam, Afganistán, Irak, son casos emblemáticos, pero la guerra de independencia de los Estados Unidos fue un conflicto asimétrico, ¿no? Sí. Pero volviendo de la digresión, parecería que esa sí es una línea roja y veremos. Yo creo que el ejército chino tiene claro que en una confrontación abierta contra los Estados Unidos, aún con todos los recursos de defensa que se están gastando en esta guerra, en la guerra del 2025, de los 12 días, y en el apoyo a Ucrania, no están en condiciones de ganarle tan fácil una guerra abierta a los Estados Unidos. Y Estados Unidos mantiene una fuerte presencia todavía en Asia y necesita tener esa red de contención como necesitan Japón y Corea que tengan. Con lo cual, la tentación está, sin duda. La excusa estaría, porque dice, bueno, si Rusia invade Ucrania y nadie le dice nada. Si Estados Unidos invade Venezuela y nadie le dice nada. Van a Irak, van a Irán, etcétera, etcétera, ¿por qué no puedo yo tomar Taiwán y vetar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Daría la sensación que hay una línea roja, pero estoy seguro que un experto en geopolítica lo va a poder explicar mejor que yo. ¿Qué es el dilema de Malaca? A ver, Malaca es el estrecho que conecta, ¿no? Claro, que conecta el Índico y el Pacífico. Esos
lo que en inglés se llama choke points, que son los nudos de estrangulamiento, que son 8 en el mundo, por allí pasa aproximadamente el 92% del tráfico marítimo petrolero mundial. En el caso de Malaca es el más grande, representa un 30 y tanto % del tráfico. Hormuz es el segundo con un cuarto del tráfico mundial, pero también están el Canal de Panamá, digamos, varios otros, el Cabo de Buena Esperanza, varios otros puntos. Entonces, volviendo a tu tema de Robert Kaplan y la venganza de la geografía, creo que hay, digamos, una clara conciencia de que esos pasos son absolutamente estratégicos. No es casual que Donald Trump haya querido hacer algo en el Ártico, en el Canal de Panamá, Por eso lo en de Groenlandia, claro. en Groenlandia, bueno, Venezuela e Irán. Eso también está encuadrado en una política que en Estados Unidos ya se había iniciado en la primera administración Trump, que era la de Energy Dominance, de dominancia energética, que la administración Trump actualmente ha institucionalizado. Ahora se creó un Consejo Nacional de la Dominancia Energética que lo preside el secretario del Interior, que es Doug Burgum, un ex gobernador de Dakota del Norte, donde hay una de las reservas de shale más importantes de los Estados Unidos, y lo coordina Chris Wright, que es el secretario de Energía de los Estados Unidos, el que anduvo paseando con Delcy Rodríguez por los yacimientos de Chevron en Venezuela. Ellos... Es raro. Nosotros lo decimos así nomás, pero esto en diciembre del año pasado no lo hubiésemos pensado jamás, Roberto, No, en serio. y creo que algunos de los protagonistas tampoco. Tampoco. Pero entonces lo que tenemos que entender es que hay una lógica subyacente que tiene cierta consistencia, porque Trump hace mucho tiempo, ya desde su primera administración, que está convencido que con la energía puede, digamos, rivalizar con su principal rival estratégico, que es China. Me parece que eso tiene dos debilidades. Por un lado, toda política o estrategia que ponga demasiado énfasis en una dimensión se queda corta en geopolítica, ¿sí? La geopolítica es multidimensional, nunca es unidimensional. No puedes con una sola cosa torcerle la mano al adversario. Y la segunda cuestión es que China tiene unas cuantas cartas para jugar para no estar complicado con esta política de dominancia energética. A quien perjudica mucho esto es Europa, porque Europa... Es el gran, para mí, Exacto. humildemente, para mí es el gran perdedor de toda esta contienda. Porque Europa hoy se ve ante el dilema de volver a importar gas ruso o depender más de los Estados Unidos, con quien ahora hay una cierta desconfianza. Está en una posición complicada, y se ha dado algo que también se habló en CERAWeek, en la reunión esta que se hizo en Houston, que es que nosotros en energía tenemos una esquematización de lo que es el rol de la energía, y que se llama el trilema energético, ¿sí? Que es seguridad de abastecimiento, asequibilidad, que se pueda pagar la energía, y sostenibilidad. Durante muchos años, desde el Acuerdo de París de 2015 a esta época, Europa estaba muy firmemente embanderada en la sostenibilidad, desatendió ciertas cosas de seguridad energética, y ahora descubrió, con la guerra Rusia-Ucrania primero y con lo que está pasando ahora después, que la seguridad energética, digamos, se le cambiaron los pesos de cada pata del trilema. Y es interesante porque los europeos ahora se están planteando las renovables y las energías, digamos, menos contaminantes en general, ya no solo como una cuestión de sostenibilidad, sino como una herramienta de seguridad energética, porque creen que con eso van a depender menos. ¿Es cierto eso? Hasta cierto punto. Más o menos. A Francia, uno podría decir, Francia con la nuclear, pagando caro, puede ser independiente. Ahora, las renovables, no olvidemos que las cadenas de valor de las renovables están todas dominadas por China. Entonces, es cambiar una dependencia por otra dependencia. Con lo cual yo coincido contigo, Fernando, que Europa está complicado. Y ahí vale la pena mencionar que en esta reunión que hubo en Houston, los
representantes de Europa fueron muy abiertos en la autocrítica que hicieron. Por ejemplo, la ministra de Economía y Energía de Alemania, Katharine Reiche se llama, vino a decir, primero, que con el nivel de regulación que tenían a nivel de la Unión Europea y en sus países, estaban prácticamente paralizados, y usó una expresión muy interesante, dijo, Europa tiene que hacer un fitness test, un test de gimnasia, ¿sí? Tiene que ponerse en forma, porque estamos paquidérmicos, y si no volvemos a ejercitar, no vamos a ser competitivos. Entonces, hay una conciencia en Europa de que esto los ha dejado en una posición bastante vulnerable. Vos sabés que... ¿Vos te acordás de Rafael, el cantante? Él le dirigía al director cuando cantaba con la mirada a qué cámara iba y qué quería. Pobre, yo recién lo dirigía Roberto al reloj. Sí, lo estaba mirando y vi que justo estábamos en tiempo. Lamento, pero bueno, esto es así, ¿viste? Tenés los tiempos muy acotados, nos gustaría tenerte más tiempo y vamos a tener que invitarnos más tiempo. Es un hombre muy solicitado, nos ha hecho... Ya lo sé. Es un lujo. Aparte, lujo. si a mí, sin entender el tema, me han quedado como 20 preguntas, no quiero pensar las tuyas. No, mil gracias por la invitación y realmente ha sido un contrario. placer estar con ustedes. Al contrario, Roberto, el placer ha sido nuestro. Sobre todo, vuelvo a insistir, para un tipo como yo que no entiende de energía, pero realmente es tan claro y está todo tan vinculado, porque es lo que terminás analizando posterior. Sí, además la vinculación entre energía y geopolítica que es tan fuerte, ¿no? Y apasionante. Si hoy Bill Clinton fuera candidato, su consigna sería es la geopolítica estúpida. ¿no? Or it's the gallon, stupid, el valor del galón, ¿no? Exacto. Bueno, también me hubiese gustado que nos aclare lo que dijo en su momento Kuznets, donde que estaban los países desarrollados, subdesarrollados, Argentina y Japón. Y También. Eso fue dicho en la década del 50 y por ahora sigue siendo cierto. En el año que yo nací, 53. Muy bien. Eso me ha quedado aprendido. Roberto, Bueno, muchísimas muchísimas gracias a ustedes. De corazón, Un muchísimas placer. gracias, ha sido un placer.